Muy bien, hermanos, yo les voy a pedir que tomen su Biblia en Apocalipsis capítulo número 5, por favor. Apocalipsis capítulo número 5, y vamos a estar viendo, siguiendo esta secuencia de enseñanzas, ¿verdad?, que hemos titulado Apocalipsis, otro enfoque. Esta es la parte número 3 y va a estar basado en el capítulo 5 de este maravilloso libro que es el Apocalipsis. Si ya lo tiene ahí en sus Biblias, sígalo con su vista, por favor. Voy a leerlo y de ahí vamos a pedirle y a creer con todo nuestro corazón. Ya le hemos pedido, vamos a creer que el Señor nos hable, que el Señor nos muestre, que el Señor nos revele su verdad. Amén. Dice así: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Versículo 4. Y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Versículo 6. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino y los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Versículo 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas: digno es el cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Maravilloso, maravilloso capítulo, hermanos, que muestra más de la visión que tuvo el apóstol Juan en la revelación que recibió cerca del año 100 de esta era. Estamos viendo entonces este tema del Apocalipsis desde otro enfoque. ¿Por qué desde otro enfoque? Porque no estamos viendo el enfoque tradicional, donde se busca conocer tiempos, señales, hacer como una cronología de los eventos finales y tratar de acomodarlos, ¿verdad? Ese ha sido siempre el énfasis tradicional. Pero nosotros lo estamos viendo desde otro enfoque. Creemos que es el enfoque que en realidad tuvo la intención de este libro. ¿Por qué? Porque es muy difícil armar una cronología con los acontecimientos. Aunque hay muchos acontecimientos muy reveladores, es muy difícil armar una cronología, porque sabemos y sentimos que esto no era el propósito de este libro, sino que cuando hemos analizado en las pláticas anteriores, ¿verdad?, que el contexto histórico era la persecución que estaban pasando los cristianos. No debemos olvidar, aunque vayamos avanzando en la lectura de Apocalipsis, no debemos olvidar que había una fuerte persecución en los tiempos de Juan y que la persecución se agudizó en los siguientes siglos. La historia nos dice que en el siglo I, II y III fue una persecución terrible a los cristianos, y aún así la iglesia cristiana perseveró, creció y fue poderosa en ese tiempo. Ahora, no debemos de olvidar esto, y entonces el enfoque del Apocalipsis fue dar a los cristianos ánimo
exhortación, aún consolación, ¿sí? Por los momentos que estaban viviendo. Por eso hay muchos pasajes que hablan de esto, de ánimo, de consolación, de exhortación. Pero también estamos descubriendo que hay muchos pasajes de adoración. Por lo menos en este capítulo 5 hay 3 momentos de adoración muy especiales, ¿sí? Un momento donde adoran los 24 ancianos, que son los siervos del Señor. Esto lo vimos en la plática anterior. Y después de que adoran estos, adoran millones y millones de ángeles. Y luego hay una adoración de toda la creación, de todo lo creado que adora a Dios. Entonces es un momento sublime lo que ve realmente el apóstol Juan en este capítulo. Y esto nos va a ayudar a ver que este es el enfoque de Apocalipsis. En medio del sufrimiento, en medio de la persecución, poder ver todo lo que está aconteciendo en el mundo espiritual. Es algo maravilloso. Así es que vamos a adentrarnos también. Obviamente tenemos la necesidad de ver algunos símbolos. Les he dicho y les recuerdo que el Apocalipsis no es que toda la Biblia está llena de símbolos. Eso sería un error, ¿verdad? En la Biblia tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos libros que hablan de cartas a una iglesia, etcétera, donde no hay simbolismos o hay muy pocos. Pero en los libros proféticos del Antiguo Testamento y en este del Nuevo Testamento, ¿verdad? El lenguaje profético tiene que ver mucho con símbolos, ¿verdad? Es decir, hay muchas cosas que no son literales, ¿sale? Sino que son simbólicas. Y esos símbolos ayudan mucho a explicar muchas cosas que pasan en el mundo celestial, en el cielo, en la esfera espiritual. Entonces, el libro de Apocalipsis sí es un libro simbólico. Ahora, tener mucho cuidado que los símbolos, ¿sí? Los símbolos, ¿sí? No van a ser descritos con ideas humanas, sino son símbolos que de por sí se usan en la escritura. Es la misma escritura la que nos va a dar el significado de los símbolos, ¿sí? Es importante recordar esto. Ok, entonces vamos al capítulo 5, ya lo leímos, pero vamos un poco para ir viendo. Yo le voy a pedir que trate de ver la escena, porque se está describiendo una escena, ¿sí? Y Juan lo que describe en este capítulo 5, aunque él no lo dividió en capítulos, ¿verdad? Pero él era todo un mismo libro, pero en este momento él dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. Ahí comienza esta imagen de algo que Juan ve en aquel tiempo y que lo dejó escrito. Ahí está alguien sentado en el trono, que ya lo describe en el capítulo 4, pero luego le llama la atención, o el Espíritu le hace que le llame la atención, que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Hay un rollo escrito, ¿sí? Con 7 sellos, y eso llama su atención. Después de eso aparece un ángel poderoso, ¿ah? No sé cómo o qué Juan, cómo lo vio, que lo vio muy, muy grande o muy lleno de luz, no sé, pero lo describe como muy poderoso, que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero dice que, entiendo así, que Juan vio expectante quién vendría a abrir ese rollo y esos sellos, y no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien fuera capaz de abrir ni de examinar el contenido. Después él se pone a llorar, vamos ahorita a entender por qué, ¿verdad? Y uno de los ancianos le dice, no llores, si hay alguien que es digno de abrirlo. Ok, vamos por partes. Primero, ¿qué es lo que vio? Bueno, vio un pergamino enrollado. En realidad era un pergamino. En aquel tiempo las cosas se escribían en pergaminos, en documentos alargados que eran enrollados. ¿Por qué con 7 sellos? Bueno, el 7 es, yo le dije la vez pasada, los números también hay simbolismo en los números, no en todos los números. Y le decía, tenemos que mucho cuidado porque hay quien ha exagerado, ¿no? Ya después suma números y multiplica números y encuentra cosas que no son ciertas. Pero hay cosas que son muy evidentes. ¿Por qué? El 7 lo va a encontrar usted en el Apocalipsis más de 30 veces. ¿Sí? El 7 se repite muchas veces. Hay 7 sellos, hay 7 trompetas, hay 7 copas, hay 7 candelabros, hay 7 iglesias, hay 7 ángeles poderosos, hay 7 plagas. O sea, el 7 se repite una y otra vez. ¿Tiene un simbolismo el número 7? Sí, sí lo tiene. Recuerden cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7?
Y Jesús responde, ¿no? 70 veces 7, o sea, sigue hablando del 7, el múltiplo del 7 es 70, o sea, es un juego como de puros 7, ¿no? Entonces, yendo solamente a lo que dice la Escritura, sin que nuestra imaginación vuele y empiece a hacer más cosas de las que no deben ser, ¿qué significa el 7? Bueno, el 7 significa lo perfecto, lo que se consuma o el cumplimiento de un propósito. Cuando Jesús le dice a Pedro, tienes que perdonar 70 veces 7, ¿qué le está diciendo? El propósito de tu vida es perdonar. O sea, el propósito para el cual fuimos creados o somos los cristianos es para perdonar. Por eso, cristiano que no sabe perdonar, pues discúlpeme, pero quién sabe si sea cristiano. ¿Verdad? Porque en realidad el cristiano, ¿verdad? El cumplimiento de la vida cristiana, el propósito de la vida cristiana es perdonar, así como hemos sido perdonados. Entonces, esa es la aplicación que se le da al número 7. No podemos llevarlo a más de eso. Entonces, lo que ve Juan es un rollo, un documento enrollado con 7 sellos, ¿sí? Ahora, llama la atención que en Roma un testamento o un documento judicial, oficial, ¿sí? La humanidad siempre ha tenido que hacer cosas que garanticen el cumplimiento de leyes o de testamentos o de órdenes judiciales. En la actualidad lo tenemos, ¿verdad? Los sellos digitales ahora son, ¿no? La firma, la huella, la credencial, el código QR, o sea, todo eso son maneras de hacer que las cosas no sean falsificadas, ¿verdad? Y que las cosas lleguen a su destinatario. Esa es la idea, siempre ha habido eso, ¿verdad? La necesidad de notarios, la necesidad de jueces, la necesidad de leyes, la necesidad de candados, ¿verdad? Hasta en tu celular tienes candaditos ahí, ¿no? Que le pones, o sea, para que nadie entre. O sea, toda esa idea siempre ha estado en la humanidad. Y entonces llama la atención que en Roma, que era el imperio que estaba en aquel tiempo, un testamento o un documento judicial u oficial tenía 7 sellos, que era de 7 testigos o de 7 oficiales romanos, cuando ese documento tenía que llegar a alguien. Interesante que solamente podía romper los sellos aquel a quien se le enviaba, aquel a quien era el destinatario de ese rollo. Entonces, la idea que manifiesta, recuerde que son símbolos. Por eso a Juan muchas cosas sí las sabía. O sea, no le eran extrañas. Algunas cosas sí las preguntaba porque no sabía, pero muchas cosas no. Cuando él ve un rollo en la mano del que está sentado en el trono, pues, inmediatamente él entiende que es un documento oficial, es algo importante que tiene algo trascendente, ¿no? Es como cuando a lo mejor van a abrir el testamento, ¿no? Y tú eres parte de esa familia, ¿no? Y el que dejó el testamento tenía muchas propiedades y quieres ver si te tocó algo, ¿no? Y entonces ya llega el notario y dice, bueno, pero ¿quién lo va a abrir? Porque ¿quién es el que lo puede abrir? No lo puede abrir cualquiera, ¿no? Imagínate que ya estás ahí expectante y dices, no, pues no hay nadie quien lo abra. Y entonces así como que no, sí, que hay en que lo abra, queremos ver qué hay. Entonces, nace en Juan ese interés, obviamente está en el cielo, está haciendo, y sabe que ese documento es importantísimo. Entonces, la idea es que ahí en ese rollo, ¿sí? Con 7 sellos, está el cumplimiento, porque esa es la aplicación del número 7, es el cumplimiento, es la consumación de todas las cosas, ¿sí? Entonces es importante abrir ese. Sí, ahora recuerde, Juan no solamente está sufriendo él, está sufriendo toda la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Él es el apóstol hasta donde se sabe históricamente que vivía de los 12 apóstoles y él había visto no solamente el sufrimiento en su vida, yo creo que él sabía de la muerte de muchos cristianos, de la destrucción de muchas congregaciones, del encarcelamiento de muchos creyentes de aquel tiempo y el sufrimiento en general de la iglesia. Y él está ahí sabiendo que Dios le está hablando y le está enseñando cosas, y ahí en la mano de Dios, el que está sentado en el trono, está el documento donde viene la consumación, viene el fin, viene el cumplimiento del propósito eterno. Y entonces entendemos por qué cuando el ángel poderoso proclama y dice, ¿quién es digno? O sea, el ángel lo que está diciendo, ¿quién es el destinatario de este rollo? ¿Quién es el que
tiene que abrirlo. Y entonces nadie dice yo, nadie dice, sí, era para mí, no. Simplemente hay un silencio en el cielo y en la tierra, y Juan llora porque dice, alguien lo tiene que abrir, porque necesitamos los cristianos ver la consumación de los tiempos. Es esa la imagen. Recuerde que el Apocalipsis son imágenes, son momentos que tenemos que captarlos en el contexto de quien lo está viendo, que es el apóstol Juan. ¿Sale? Entonces, ese rollo es la revelación oficial del cumplimiento de todos los tiempos. Es lo que está en realidad. Ahora, yo le voy a pedir ahora que vamos a ver toda esta imagen, y hay 3 cosas que yo le quiero hacer notar en esta mañana. Es que en esta imagen de lo que sigue a continuación, que es muy interesante, ¿sí? Hay tres cosas que le quiero mostrar, todas vistas desde la visión de los cristianos del primer siglo. Primero, quiero que me acompañe a ver los contrastes en cómo se presenta Jesucristo. A lo mejor le suena raro lo que estoy diciendo, pero ahorita me va a entender. Los contrastes, cómo se presenta Jesucristo. Después vamos a ver el por qué Él es digno de abrir los sellos. Y después vamos a ver el contenido de la alabanza que se deriva de que Él sí puede abrir los sellos. ¿Sale? Primero quiero que me acompañe al contraste en la vida, en la persona de Jesús. ¿Por qué? Mira, acompáñeme. Ya después de que dice, no llores, le dice el versículo 5, uno de los ancianos dijo, deja de llorar. Y él le dice, ya que el león de la tribu de Judá, león, todos son simbolismos, león, cuando a mí me dicen león, pues siempre es alguien impresionante, ¿no? Cuando tú vas a un zoológico, y así era de chicos, tú querías ver, pues sí te gustaban los changuitos, ¿no? Y todo, pero tú querías ver al león, ¿no? O sea, y cuando ibas al zoológico, allá en México, al zoológico de Chapultepec, ¿por dónde están los leones? Y cuando oías el ruido que hace el león, ya querías correr a ver al león, ¿no? Y los changuitos, al rato regresamos a ver los changuitos, ¿no? Pero son el león, y cuando lo ves y cuando puedes estar cerca, es impresionante en realidad. Entonces, el león de la tribu de Judá. Y luego dice, la raíz de David. Y luego dice algo importante, hermano, para todos nosotros. Ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Ok, ¿de dónde vino este personaje figurado? Porque es un personaje figurado que le habla a Juan y le dice, no llores porque el león de la tribu de Judá. ¿Y eso de dónde salió? Bueno, eso salió, hermanos, de Génesis 49. Cuando Jacob está para morir, el nieto de Abraham, Isaac y Jacob, él bendice a sus hijos, a sus 12 hijos, les da palabra a sus 12 hijos. El Espíritu Santo viene sobre Jacob y le empieza a dar palabra a los hijos a sus hijos que van a ser las 12 tribus de Israel. Y ya le empieza a decir a uno y a otro y a otro. En Génesis 49, acompáñeme, viene el momento en que Jacob da palabra a uno de sus hijos, y uno de sus hijos se llamaba Judá. ¿Sí? Todos lo sabemos eso. Los que ya tenemos tiempo leyendo la palabra, sabemos que había 12 hijos, pero en el capítulo 49, versículo 8, ¿sí? Primero comienza diciendo, dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnense que voy a declararles lo que va a suceder en el futuro. Ese dice el versículo 1, hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, y empieza. Pero quiero que vayamos al versículo 8, donde habla de Judá. Judá era uno de sus hijos. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán a ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Hermano, estamos hablando 1000 años, no mucho más,
300 años antes de Cristo, un hombre que por el Espíritu Santo empieza a profetizar a sus hijos las cosas que vendrían. Y cuando ora por el Judá, ¿sí? Cuando ora por su hijo Judá, empieza a decir unas cosas que en su momento no tenían sentido, que en su momento eran una locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice que este hijo, ¿sí? Que después es una tribu, ¿sí? Este hijo, y no está hablando de él específicamente, sino de toda la tribu de Judá, sería alabado por sus hermanos, ¿sí? Que dominaría a sus enemigos y sus propios hermanos se inclinarían a él. Mi hijo Judá, luego lo describe, este Judá será como un cachorro de león que acaba de comer, o sea, habla de que acaba de comer carne, obviamente, de animales que matan los leones, ¿sí? Y que se tiende al acecho, es decir, está listo para atacar, ¿sí? Y como una leona que nadie se atreve a molestar. Dicen que las leonas son más bravas que los leones. El cetro, y luego habla y profetiza acerca del Mesías. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que estaba profetizando Jacob? Que el Mesías, el Hijo de Dios, nacería de la tribu de Judá. Y todos sabemos la historia que Jesús nació en Belén, y Belén, si lo buscas en el mapa, está en la tierra de Judá, era parte de Judá. Ahora, todo sería muy tardado y no me quiero desviar en eso, hablar de Judá y de por qué se cumple todo esto, pero la historia bíblica nos dice que Judá se volvió la tribu más poderosa de todas y que al final de todo lo que les pasó en muchos años, ¿por qué le llamamos a los descendientes de Israel judíos? Porque la tribu que permaneció, que se identificó al final de los tiempos a los israelitas fueron los de Judá, judíos, y se cumple toda esta palabra. Entonces, cualquiera que me diga que la Biblia es un cuento de que no ha leído nada, no ha entendido nada y simplemente habla porque no sabe. Pero en realidad la palabra del Señor se cumple, ¿sí? Está comprobado que esto se escribió mucho tiempo antes de que sucediera la historia de lo que sucedió, ¿vale? Entonces, ahora, no me quiero desviar. Esta palabra es la palabra que le dicen a Juan. No llores, no llores, porque el león de la tribu de Judá, con todo lo que eso implica, porque fíjese lo que dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies los bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Está diciendo, a ver, tú no llores, aquí hay alguien que gobierna y va a gobernar y ya gobierna a todas las naciones. ¿Sí? Es el león de la tribu de Judá, es el que es un león que despedaza y nadie le puede hacer frente, ¿sale? Luego dice, la raíz de David, ¿sale? Entonces, la raíz de David, ¿quién fue David? Fue el más grande rey de Israel y precisamente era de Judá. ¿Ah? Y entonces este rey fue un hombre de guerra, ¿sí? David fue un hombre de guerra. Tanto que cuando él quiso construirle templo al Señor, el tabernáculo, volverlo ya a un edificio bien puesto, Dios no se lo permitió, pues se ha derramado mucha sangre. Sí, David mató a un montón de gente. David fue un rey de guerra. Y no solamente fue un rey de guerra, fue un rey de guerra que venció, aplacó a todos sus enemigos, ¿verdad? Le dejó a Salomón un reino tranquilo, no tenía, nadie se les ponía, como dicen los chavos, al brinco ya a los israelitas, porque David los había puesto a todos pues en su lugar, ¿no? Con las guerras que él tuvo. Entonces era un hombre de guerra, ¿sale? Y fíjense que en Isaías, acompáñenme a Isaías 11, que es el pasaje que en realidad cita el anciano a Juan, ¿sí? Dice en Isaías capítulo 11, ¿sí? También hay una profecía, ¿sí? Isaías vivió después de David, ¿verdad? Y dice Isaías 11, 1 y 2, del tronco de Isaí era era descendiente, David era descendiente de Isaí, dice, brotará, está hablando de David, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces, ¿sí? Por eso dice la raíz de David, está hablando del Mesías, Isaías está hablando del Mesías. Y interesante lo que dice el versículo 2, el Espíritu del Señor, 1, reposará sobre él el espíritu de sabiduría, 2,
de entendimiento 3, de consejo 4, de poder 5, de conocimiento 6 y de temor al Señor 7. Y ve que eso luego dice Apocalipsis, los 7 espíritus de Dios, ahí están. ¿De quién está hablando? Está hablando del Mesías descendiente de David. Pero cuando se habla de la raíz de David, se está hablando de la promesa que Dios le hizo a David de que de su descendencia siempre reinaría Israel y obviamente reinaría el mundo también, Judá. Entonces, yo quiero que se tenga esto en mente. Trata de pensar como Juan. De repente, el Espíritu te hace ver una mano, el que está sentado en el trono con un rollo ahí, que es la consumación de todas las cosas. Un ángel poderoso, o sea, aquí estamos hablando de cosas grandiosas. ¿Sí? Hay momentos en que Juan se derrumba. Usted que ha leído el Apocalipsis, hay momentos donde Juan se derrumba y quiere adorar hasta a los ángeles. Y dice, no, a nosotros nos adores. O sea, él está, porque es demasiado lo que está viendo. Entonces ve un ángel poderoso que grita, ¿quién es digno de abrir? Y no se encuentra a nadie. Y viene alguien y le dice, no, tranquilo, no llores. El león de la tribu de Judá. Wow. La raíz de David, no, o sea, cuando hablas de la raíz de David, estás hablando de alguien de guerra, de alguien poderoso. Y cuando hablas del león de la tribu de Judá, estás hablando también de alguien que va a someter a todo mundo. Ahora hay un detalle que yo quiero mostrarte. Si regresas a Apocalipsis, todo esto es importante para la enseñanza de esta mañana, ¿sale? Si regresamos a Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan ya había visto a Jesús, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? Juan ya había visto a Jesucristo, ¿sí? Porque Jesucristo no está, y esto ya lo sabemos, hoy en la actualidad Jesús no está colgado de una cruz, ¿sí? Ese es uno de los errores de muchos siglos, de mucha gente. Jesús no está colgado en una cruz. Estuvo colgado en una cruz 3 horas, muriendo por nuestros pecados. Después fue sepultado y resucitó. ¿Y qué dice? Dice el Apocalipsis, ¿sí? En su capítulo 1, ¿sí? En el versículo 12, 11 por ahí, déjeme. Dice lo siguiente, el 12 dice Juan que escuchó una voz muy fuerte cuando recibió la revelación. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Y ya sabemos que ese es el lenguaje que ellos usaban para hablar. Y Jesús también se llamaba el Hijo del Hombre. O sea, cuando él voltea, ve a Jesucristo, el Hijo del Hombre. Pero vea la descripción. Jesús estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho, ¿sí? Entonces, estaba una túnica, ¿sí? Y una banda de oro en su pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, ¿sí? Así es que vayamos amando las canas, ¿eh? Y no aborreciéndolas. Dice, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. O sea, cuando él volteó a verlo, y él sabía que era Jesús, lo conoció, o sea, es que no era alguien, pero estaba de una manera esplendorosa, ¿sí? Todo era luz, todo era resplandor, ¿sí? Luego sus ojos resplandecían como llama de fuego, sus pies parecían bronce al rojo vivo, ¿vale? Si usted es curioso, vaya a internet, ahorita que a internet y vea bronce cuando está al rojo vivo, a ver cómo se ve. Así como aparezca, así se veían los pies de Cristo. Y su voz era tan fuerte, ¿sí? Como el estruendo de una catarata. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Así es que trate de imaginarse lo que Juan vio. Vio a Cristo glorificado, vio a Cristo no colgado en una cruz,
Si ve a Cristo como hoy está el Señor, lleno de esplendor, de poder, ¿sí? Si abría su boca es como el estruendo de una catarata, y su rostro como el sol, y sus ojos como llama de fuego, y sus ojos y su cabellera blanca, y acá oro, y sus pies como bronce al rojo. O sea, una cosa esplendorosa. ¿Vale? Ok. Entonces imagínate, ahora sí al capítulo 5, nos regresamos. Esto es importante por lo siguiente. ¿Por qué? Porque alguien tiene un rollo en la mano, que es Dios, el Padre, escrito con 7 sellos que tienen que ser abiertos por alguien a quien va destinado, alguien que es legal y judicialmente el que debe abrirlo, ¿sí? No se encuentra quien lo abra. Juan comienza a llorar porque dice, entonces, ¿cómo sabremos el final de todas las cosas? Viene un anciano y le dice, no llores. Y luego le dice, ahora ese ángel, el ángel que grita es un ángel poderoso. O sea, estamos hablando de puras cosas poderosas, puras cosas gloriosas. Un ángel poderoso que viene y te dice a alguien, no llores porque el león de la tribu de Judá. Estamos hablando también de poder. La raíz de David, wow. Estamos hablando de un rey de guerra que pone a todos a sus enemigos bajo su sometimiento. Él ha vencido. Él ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces, a ver, Juan sabe, sí sabe que Jesús es el león de la tribu de Judá. Claro que lo sabe. Y él sabe que es la raíz de David. ¿Sale? Entonces, si tú ya viste a Jesús hace un tiempo atrás en la revelación con todo su esplendor, luego viene un ángel glorioso que habla tremendamente, y luego viene alguien que te dice, no te preocupes porque el león de la tribu de Judá, ¿sí? Y la raíz de David, él venció. Luego dice el 6, entonces vi. ¿Y qué vio? Un cordero. Y un cordero sacrificado. Yo quiero que vea ese contraste. Un cordero. ¿A quién le espanta un cordero? A ver, hermano, el Apocalipsis es un mensaje en símbolos. No, la Biblia no es un mensaje en símbolos, ¿eh? El Apocalipsis sí. Es un mensaje en símbolos. Entonces resulta que yo en mi idea, pensaría que Juan vería a Jesús, pero como en el capítulo 1. Si es el león de la tribu de Judá, si es la raíz de David. Y si acaba de llegar un ángel poderoso, pues va a venir Jesucristo mostrándose en todo su esplendor. ¿Y sabe qué? No. Dice el versículo 6, vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono de los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Ni siquiera un cordero bien, no. A ver, un cordero sacrificado, me imagino, hermanos, si queremos imaginarnos, pues tenía como una marca o tenía como cortada el cuello, alguna cosa así, porque se ve que había sido sacrificado. Entonces, a ver, el león, pues sí, el ángel me impone, el león me impone, y si dicen que la raíz de David, pues también impone, porque nadie se quería encontrar con David. Y si aparece el capítulo 1, como dice Juan, lo vi y lo vi en su esplendor y fue algo maravilloso, pero también muy lleno de temor ver ese esplendor. Creo que ver a un cordero sacrificado, pues no tiene mucho que digas, qué impresionante fue ver a un cordero, ¿no? Y eso, hermanos, eso tiene un mensaje para Juan. Y tiene un mensaje para los cristianos del primer siglo y tiene un mensaje para nosotros. Muy fuerte, hermano, muy, muy fuerte, la verdad. Porque vio un cordero de pie como sacrificado. Un animal símbolo de la humildad. Porque el cordero, hermano, es símbolo de humildad y mansedumbre. Amén. Porque aquí está, hermano, el maravilloso mensaje del Evangelio. Cristo venció, pero no venció como el león de la tribu de Judá.
No venció como la raíz de David. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la raíz de David, pero no venció como eso. Ojo, va a gobernar como eso. Pero ganó el derecho a reinar en el cielo y en la tierra de otra manera. Ese fue el problema de los judíos, del primer siglo. Cuando vieron los milagros de Jesús, supieron que era el Mesías, pero como no lo vieron actuar como el león de la tribu de Judá, no lo vieron actuar como la raíz de David, no lo vieron actuar, lo vieron actuar como un cordero que enmudeció y no abrió su boca y fue llevado al matadero. Y Pilato le dijo, no, sabes que te puedo salvar. Y dijo Jesús, yo mandaría ángeles y me librarían, pero esto es así. Y enmudeció y no abrió su boca. Y fue llevado y fue muerto como un cordero, porque murió el mismo día que celebraban la Pascua los judíos. Entonces, el cordero, un animal símbolo de humildad y mansedumbre, sacrificado. Y entonces lo que nos está diciendo, hermano, es que el Señor Jesucristo le está diciendo a Juan, porque recuerda otra vez, hay persecución, hay dolor, hay preguntas. ¿Por qué el Señor nos ayuda? ¿Por qué estamos muriendo? ¿Por qué estamos aparentemente abajo del pie del emperador? Y hermanos, el mensaje, y esto nos debe a todos dar una sacudida, hermanos. Si Jesús venció siendo manso y humilde, también nosotros vamos a vencer siendo mansos y humildes. Ese es el camino de la victoria, hermano. La mansedumbre y la humildad. Mire, Filipenses capítulo 2. Cheque esto. Un pasaje muy conocido, pero con esto que estamos viendo tiene un entendimiento mayor. Filipenses capítulo 2. Entonces, los contrastes, el contraste tan fuerte que existe, hermano, entre lo que Jesús es, pero cómo se presenta ahora, como un cordero inmolado, como un cordero sacrificado. Porque Él venció. Miren lo que dice el versículo número 3 en adelante. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considérense a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud que ustedes deben tener es como la de Cristo Jesús. Ahí va. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, siendo león de la tribu de Judá, siendo la raíz de David, se rebajó voluntariamente, tomando ¿qué? Naturaleza de siervo, cordero, y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse ya como hombre, se humilló todavía más. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente como un cordero. Los corderos son obedientes, los chivos no. Dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, acá viene, 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto de lo alto y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. O sea que al final nos arrodillamos ante el león de la tribu de Judá, nos arrodillamos ante la raíz de David. Pero ¿sabe cómo logró él? Él lo logró por otro medio. Y aquí viene, hermano, un misterio del evangelio que nosotros debe impactar nuestra vida, porque nosotros somos hijos de Dios, seguidores de Cristo. Hermano, Él ganó o tomó ese lugar que de por sí le pertenecía, pero se fue por el camino del sacrificio, de la humildad, de la humillación y del sacrificio. Por eso, hermano, un hijo de Dios, un cristiano no puede ser soberbio, está en contra de la naturaleza de Cristo. Un cristiano no puede ser altivo,
No, es que mis derechos, es que... Hermano, ese no es el espíritu de Cristo. Hermano, ¿qué derechos tenían los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo? Nada, no tenían ningún derecho. Los mataban, o sea, simplemente los echaban fuera. No, es que vamos a levantarnos, hermanos, porque nuestros derechos están siendo pisoteados. Hermanos, van a ser pisoteados. A Jesús lo pisotearon. Pero no sabía la gente que ese es el camino de la exaltación. Y entonces la gráfica es maravillosa. Cuando voltea Juan dice, veo al Cordero. Ya no vi a Jesús con ese esplendor y su rostro de fuego y sus ojos como de llama de fuego y su rostro como el sol y sus pies como el bronce. No vio eso, que sí lo es, pero no vio eso. ¿Qué vio? Un corderito, manso, humilde. Y ya está muerto, hermano. Digo, si el león muerto todavía me impone, pues un corderito muerto no me impone para nada. Hermano, ese es el asunto de por qué la gente le cuesta tanto creer en Jesús. Porque ¿a quién espanta un corderito? A nadie. Pero ojo, ese corderito es el león de la tribu de Judá y es la raíz de David. Y va a venir la consumación de los tiempos y ojo, se va a presentar como el león de la tribu de Judá y como la raíz de David. Pero ojo, primeramente venció como cordero. Por eso, hermano, a Cristo se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y hermanos, en esta mañana yo quiero que tu fe sea un poco sacudida en esta mañana. ¿En qué sentido, hermano? ¿Jesús venció o vencerá? Venció. Entonces, ¿Jesús gobierna o gobernará? Gobierna. Entonces, ¿por qué te preocupa tanto el diablo? Porque aún los cristianos todavía le damos al diablo cierta autoridad que no tiene. Que la Biblia dice que fue vencido. No, es que el mundo, el diablo, y ya ve que el diablo. Es un lenguaje que no está en el Nuevo Testamento. Los cristianos, a ver, y eso que eran masacrados. Pero entonces son masacrados porque el diablo es más poderoso que Dios. Hermano, pero en la práctica, a veces en la práctica, le tenemos más miedo al diablo que a Dios. Pero no nos damos cuenta que la Biblia dice, Jesús mismo lo dijo en Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, hermano, Jesús reina en la tierra. No, hermano, pero todavía hay... Pero la Biblia habla del Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. Sí. Pero escúcheme esto, hermano, y grábeselo bien. Por eso quiero sacudir su fe y también la mía. La única autoridad y poder que el diablo tiene es el que le da la gente. Nada más. No es un poder real, verdadero, ni espiritual. No lo es. Por eso cuando usted va contra una enfermedad se va. Por eso cuando va contra un demonio se va. Por eso el pecado no nos puede gobernar. ¿Por qué? Porque el Señor reina. Tenemos una idea, hermano, todavía de que el Señor reinará. O sea, decimos que reina, pero en nuestra mente todavía pensamos en algo futuro. Bueno, hermano, pero un día el Señor Jesucristo, su reino, que ya está, se manifestará. Esa es otra cosa. Hermano, hay unas parábolas que hablan muy claramente de esto. Un hombre, ¿sí? Fue a recibir el reino y volver, ¿sí? Y dice que cuando volvió no querían que gobernara él. Ojo. Este hombre, que es de la parábola, es más o menos, o es exactamente lo que Jesús hace. O sea, él legalmente ya es el rey de la tierra. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener acá, hermano.
Legalmente ya Jesús es rey de esta tierra. Ya reina. Jesús reina. Venció. ¿Cómo lo hizo? Por su sangre, por su sacrificio. ¿No dice Colosenses que Jesús exhibió a todos los principados y a las potestades triunfando sobre ellos? Y él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan discípulos entre las naciones. Háganlo. ¿Por qué? Porque yo tengo toda la autoridad para enviarlos y que ustedes lo hagan. Por eso, hermano, el evangelio va a circular por toda la tierra siempre. Hermano, hubo emperadores, como lo platiqué la vez pasada, que quisieron acabar con el cristianismo y tenían todo el poder para acabarlo, y no lo lograron. ¿Sí? No lo lograron. Hermano, este emperador, el último que mencioné la vez pasada, Diocleciano, ¿sí? Él desde el 260 hasta el 311 hizo una lucha encarnizada por acabar con todos los cristianos. Él quería erradicar el cristianismo del Imperio Romano. ¿Sabe qué pasó? Se murió y el cristianismo se adoptó como religión. Yo creo que fue un problema eso del imperio. O sea, no se puede. Perdón, hermanos. No se puede derrotar al evangelio. ¿Por qué no se puede derrotar el evangelio? Hay lugares donde dicen, aquí no va a entrar el evangelio, aquí no, hermano, ¿cuánto tiempo la Unión Soviética cerró sus fronteras para que no entrara el evangelio? Pues ya se acabó el comunismo en la Unión Soviética y el evangelio, hoy hay mucho evangelio en Rusia. O sea, hermano, ¿qué quiere decir? Que Jesús reina. Aunque mueran algunos cristianos, sí, eso no cambia absolutamente nada. Jesús reina. Pero ese poder lo logró, ojo, ese poder lo logró por medio de la mansedumbre y la humildad de ser un cordero que fue a la cruz a morir por los pecados de todos nosotros, hombres pecadores y mujeres pecadoras. Y al resucitar, hermano, dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Wow, hermano. En realidad esta imagen de Apocalipsis, repito, cuando estés así que medio, que me siento desanimado, lee Apocalipsis. No es que me maltratan por ser cristiano, pues Apocalipsis, ahí está. ¿Y eso qué? Hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud en esta vida? De humildad y mansedumbre. Hay el mismo sentir, hay la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Así es que la soberbia y la altivez y que te creas mucho y que tú creas que no nadie te tiene, y mis derechos y no se vale. No es por ahí el camino. Humíllate y el Señor te exaltará. Y si no, si te humillas y vives siempre humillado y todo el mundo pasando por encima de ti, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos el Señor reina. Porque Él es el león de la tribu de Judá. ¿Sale? Entonces, ahora, hermano, este rollo, a ver, ¿por qué es importante este rollo? Porque ahora viene, ¿sí? Quisiera que regresáramos a Apocalipsis. Porque ahora viene ya el momento donde se va a manifestar el león de la tribu de Judá. Ahora ya. Y la raíz de David. Y bueno, es algo fuerte, hermano. Pero es importante estos contrastes. Por eso le dije, ha vencido, ya venció, pero venció como cordero. ¿Vale? Entonces quiero volverlo a leer para que tenga toda esta idea. Ni en el cielo ni en la tierra, versículo 3, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo. Yo lloraba porque no había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos, ¿sí? Y 7 ojos. Luego lo veremos, pero el cuerno significa poder, hermano. ¿Sí? 7 cuernos, o sea, era poderoso. Un cordero sacrificado poderoso. A ver, alguien que me lo explique. ¿Sí? Un cordero sacrificado poderoso. ¿Cuándo alguien se ha preocupado por un cordero sacrificado? Que diga, no, es muy poderoso el cordero sacrificado. El cordero sacrificado no tiene poder, pero sí tiene. Esos cristianitos, el cristianito aquí, el de junto, señor que según cristianito, no sabe ni leer ni escribir. Pues ese cristianito es poderoso.
Siempre y cuando siga siendo humilde y manso, ¿sí? Y no cuando quiera levantarse a exigir sus derechos, porque entonces, hermano, por ahí no es el camino, ¿sale? No, pero no nos tienen que humillar a los cristianos, que no nos humillen a los cristianos. No, hermano, no, que no nos humillen, nos humillamos solitos, punto. O sea, ese es el tema, hermano, ese es el tema. Y ve cómo esto tiene sentido a un hombre, el apóstol Juan, perdón, que tiene, obviamente no es el representante de Dios en la tierra, nada de eso, pero que es un apóstol que tiene la tarea de capacitar a los creyentes de su época y que era un referente, obvio que era un referente en la iglesia en aquel tiempo, y muchos tal vez le preguntaban: Juan, ¿por qué morimos? Juan, ¿por qué pasa esto? Juan, ¿por qué masacraron a la iglesia en tal ciudad? Juan, con respuestas. Y yo creo que, hermano, este es un mensaje. Dice, o sea, si a Jesús lo mataron y es el león de la tribu de Judá y ganó y venció, pues no pasa absolutamente nada que también muchos mueran por Jesucristo. Es fuerte el mensaje, hermano, pero es un mensaje verdadero, real, de aquel tiempo, y que para nosotros no debemos andar buscando que nos maten. No, pero tampoco debemos estar evitando ser humildes, mansos y tranquilos de que lo que pase, el Señor lo permite. ¿Vale? Vamos a dos cosas más rápidas, ¿sí? ¿Por qué Él es digno? Bueno, es digno porque a Él se le dio el poder y la autoridad, y Él reina. Grábense eso, hermano, esta mañana. Jesucristo hoy reina sobre toda la tierra y sobre el cielo. Sí, pero anda por ahí cosas. Sí está bien, eso no pasa. A ver, se lo quiero poner de esta manera. A ver, el hecho de que alguien gobierne un imperio no quiere decir que no hay algunos revoltosos por ahí queriendo zafarse de ese gobierno. ¿Está bien? Pues es más o menos lo que está pasando. Pero una cosa diferente es que tú pienses que esos revoltosos reinan, cuando en que en realidad reina es el rey oficial. Entonces, en el universo y en la tierra reina Jesús. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. La Biblia dice que Jesús reina ahora, ya desde hace 2000 años, en esta tierra, con su muerte y su resurrección y su ascensión. Él reina. Sí, pero hay todavía mucha gente, un grupo de personas revoltosas que se quieren zafar de ese reino. Sí, ese es el mundo. Pero hay más gente revoltosa que gente que sigue ese reino. Sí, pero oficialmente Jesús es el rey, no es el diablo. Y cuando tú quieres ejercer, por eso los cristianos, hermano, tienen poder de Dios. Porque cuando tú quieres ejercer ese poder, cuando Dios te permite y cuando Dios te guía a ejercer ese poder, en medio de un mundo que se quiere rebelar contra Dios, el poder de Dios se manifiesta. Entonces, que no se nos olvide, que no se nos nuble el entendimiento por ver tanta gente rebelde. Y tú llegues a pensar: ¿de veras reinará Dios? ¿De veras reinará Cristo? Porque yo veo que todos están bien rebeldes. Bueno, eso es un asunto de tu fe. Pero, hermano, según la Escritura, la palabra dice, y yo creo que tú, los que tienes tiempo en Cristo, has comprobado el poder de Dios en medio de gente que no quiere nada con Dios. Y tú has visto cómo tu vida, el poder de Dios está en tu vida, en la vida de tu familia, en una sanidad, en un milagro, en una provisión, en un cambio de vida, en una transformación. Tú has visto el poder de Dios. Eso quiere decir que aunque haya una gente rebelde alrededor de ti, no quiere decir, y sea instigada por el diablo esa gente rebelde. Es como alguien que quiere dar un golpe de estado, ¿no? O sea, quiere hacer un golpe de estado, pero en realidad él no es el que manda. Puede tomar fuerza si gente lo sigue. Eso es lo que hace el diablo. Como un golpe de estado que quiere dar, ha querido dar y se le ha dejado que ahí esté. Dios sabe, ahí estate. Y quiere convencer a muchos, y de hecho convence a muchos de rebelarse. Pero el reino oficial le pertenece a Jesucristo. Por eso cuando tú ejerces ese poder aquí en la tierra, funciona. Ahí está, hermano. Porque esto que dice claramente aquí,
el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido. Año 100. Hermanos, desde el año 100 ya se le había repetido a Juan, ha vencido. O sea, ya está. Así es que no se nos olvide eso, en el nombre de Jesús. Claro que de eso, hermano, viene una alabanza, ¿no? Viene la alabanza, obviamente. Dice, entonces se acercó, el 7 dice, se acercó y recibió el rollo, el cordero inmolado, el cordero sacrificado, se acercó y tomó el rollo de la mano derecha, ¿sí? De la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los animales, los seres vivientes, los 24 ancianos, empieza lo que es la alabanza, viene lo que es la adoración, lo que es la exaltación. Se acercó y recibió del rollo de la mano derecha del que estaba sentado, y cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Ojo, Juan ve que a los 24 ancianos, ¿sí?, se les da una arpa. Son simbolismos, simbolismos. No sé si todos sabían tocar el arpa, pero se les dio una arpa. El arpa en la Biblia significa alabanza. Durante todo el Antiguo Testamento el arpa era un instrumento de alabanza. Se le dio una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Nuestras oraciones no se han perdido en el aire. Ahí están delante de la presencia del Señor. Y entonaban este canto nuevo cántico. ¿Por qué es nuevo, hermano? Nadie jamás había cantado esto en toda la Biblia. Es la primera vez que se canta esto. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Amén. Hermano, por eso nosotros estamos en el reino de Dios ya. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¿Saben? Hermanos, este es un cántico. Es un cántico que aparece en el cielo, pero es interesante, hermano, que una vez que los ancianos empiezan a adorar a Dios, que simbolizan, ya saben que los ancianos simbolizan a todos los siervos de Dios. Los siervos de Dios están ahí representados, o todos somos siervos de Dios. Ahí están representados y todos reconocemos, hermano, que hemos sido comprados por el Señor. Ya hemos sido comprados y la tierra, al final de cuentas, ¿sí?, cuando se manifieste Jesucristo, quedará totalmente reinada. Pero ya reina el Señor aquí en esa tierra. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Mire, nada más le digo algunas cosas rápidas. En la lectura del Antiguo Testamento te ayuda a cosas maravillosas. Por ejemplo, hermano, los grandes imperios, ¿sí?, subían o decaían por la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Israel fue llevado 70 años cautivo, Isaías profetizó, 70 años habrá la cautividad. Y dice que en el primer año del rey de Ciro, rey de Persia, el Señor impulsó el corazón de Ciro para decretar que regresaran. ¿Reina o no reina? Siempre ha reinado. Si reina el Señor, ¿por qué pone a presidentes tan chafas, hermano? Y a gente tan pecadora que ni lo conoce, gobernando. Pues porque la gente así lo quiere. A ver, Dios permite muchas cosas para que el hombre se dé cuenta que necesita volverse a Dios. Es así. Y habrá cosas que Dios decide que yo no entiendo, hermano. Y no creo que usted tampoco las entienda, ni nadie las entenderá. Y no tiene por qué explicármelas. Pero eso no significa que no reine. No estamos como en las democracias, ¿ya? Que todo lo que un presidente hace, ¿por qué lo hace? Y nos tiene que explicar a todos por qué lo hace. Y si no, pues nos vamos a enojar. Acá no es una república, es un reino. Y reina Dios. Pero reina Dios. Grabes esta mañana, Jesús reina. ¿Vale? Cuando el Señor te ponga delante de una circunstancia donde el poder de ese reino se tiene que manifestar, no tengas duda, se va a manifestar ese poder. Porque ese poder ahí está.
Y no será algo que, a ver, si, híjole, si en un momento, a ver, pensamos que en algún momento el reino de este mundo, así todo, que el diablo gobierna, Dios de repente ahí como que se mete un poquito. No. Dios reina, ¿sí? Y está permitiendo muchas cosas. Pero, ¿qué cree? Que Juan vio que al Cordero ya se le dio el rollo y va a empezar a abrir los sellos y se manifiesta el fin de todas las cosas. Eso es. Pero antes de eso hay alabanza. Digno eres de recibir el rollo y de romper sus sellos. ¿Por qué? Porque fuiste sacrificado. Con tu sangre nos compraste para Dios de toda gente, toda raza, lengua, pueblo y nación. Y hay un reino de sacerdotes al servicio de Él y reinarán sobre la tierra. Luego dice el 11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles. No, pero no eran muchos, eran muchísimos, hermano. Ángeles estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Alrededor, Haga de cuenta que empezó la alabanza de los 24 ancianos y los ángeles, que se dejan venir, hermano. Y eran un montón. ¿Como cuántos, hermano? Eran miles, millares de millares y millones de millones. Cuéntelos, hermano, a ver si puede. Millones de millones. Yo creo que Juan, hermano, no sé, no alcanzo a imaginarme, hermano, millones de ángeles. Pero ojo, hermano, primero exaltaron los 24, los siervos de Dios exaltaron a Dios y ¡fum! Se deja venir todo el angelío, digo yo, ¿no? O sea, todos los ángeles se dejan venir. Y cantaban con todas sus fuerzas, hermano. No, yo creo que olvídese, si ha habido cultos donde la gente, hay muchos y cantamos fuerte, no, aquí millones de millones de ángeles que cantan con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero. ¿Por qué, hermano? Porque todo se doblará, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra. Los ángeles se doblan ante Jesucristo. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Y qué creen, hermano? Pues ahí viene toda la creación. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en toda la creación. Ya no aguantó tampoco la creación y te puso a cantar también. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes exclamaron, amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Wow, hermano. Pero si usted se da cuenta, hay un mensaje, hermano. Hay un mensaje. Es que Apocalipsis es un mensaje en visiones. Si tú eres Juan, vamos a imaginarlo así. Eres Juan y no es que traigas la queja, pero por lo menos si traes la pregunta de muchos cristianos de por qué están muriendo. Y de repente te muestran esto. Te muestran que es el Cordero que venció mediante el sacrificio. Y luego ves que los primeros que adoran y hasta se les dan arpas y copas llenas de oración son los 24 ancianos. Y que después se les unen los ángeles. Y luego se le une toda la creación. ¿Qué te está diciendo Dios? Muy sencillo, hermano. Te está diciendo Dios, no te quejes, ponte a alabar y a glorificar mi nombre. Que cuando tú alabas y glorificas, los ángeles también empiezan a alabar y glorificar. Y después toda la creación. Pero ustedes son los primeros. Ustedes son los primeros porque, escúcheme, hermano, Cristo no murió para salvar ángeles. Murió para salvar seres humanos. Y seres humanos redimidos somos los que tenemos que estar alabando a Dios y no estarnos quejando de tanta cosa. Y no estar nada más hablando de tantas cosas. Porque a veces hablamos más de lo que hace el enemigo que lo que hace Dios. Y lo que tenemos que hacer es alabar y glorificar a Dios. A lo mejor, hermano, extrañan los cultos de donde estamos. Sí, está bien. Pero si tú alabas al Señor aún en el secreto de tu habitación. Este pasaje me enseña algo, hermano. Que este cántico provoca que también haya cánticos en el cielo. Y también haya cánticos en la creación. Así es que, hermano, con una guitarrita y unas voces medias, bueno, la mía, no la de Samuel, ¿verdad? Medias aguardientosas, digo yo, no importa. Lo que importa, hermano, es que tú estés cantando algo que sí sabes que es cierto, que el Señor Jesucristo
es digno de recibir el rollo, abrir los sellos y revelar todo lo que tiene que ser revelado. Mi hermano, hay un pasaje, con este quiero terminar, impresionante, que es una profecía del Antiguo Testamento y que es el Salmo 2. Yo quisiera que lo tomaras en tu Biblia, te pusieras de pie y fueras al Salmo número 2. ¿De qué sigue en el Apocalipsis, hermano? ¿Qué viene? En el Apocalipsis, hermano, viene el detalle del Salmo 2. En serio, sí. Detalles del Salmo 2. Salmo número 2. Dice el 1, desde el 1 hasta el 9. ¿Por qué se subleman las naciones? Y en vano conspiran los pueblos. Hermano, esto es, o sea, Dios reina. Y lo único que pasa es que las naciones ¿qué? Sublevan. Y conspiran. Los reyes de la tierra se rebelan. Pero quien gobierna es Dios, ¿eh? Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, su Mesías, su Cristo. Porque la palabra ungido es Mesías, es Cristo en griego. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Eso es lo que la gente quiere. Y es lo que los pueblos confabulan y los reyes. ¿Qué dice el 4? El Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende y en su furor los intima y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Los gobernarás con puño de hierro y las harás pedazos como a vasijas de barro. Ustedes los reyes, sean prudentes, mejor déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. O sea que buscar refugio entre los gobernantes de la tierra no es buen refugio. Ve usted que está descrito lo que está pasando y ha pasado siempre. Él gobierna. Ahora Jesús gobierna. Reina ya, hermanos. Ha reinado. Antes de que tú nacieras ya Jesús reinaba. Por eso Él puso todos los medios para que tú le conocieras y llegaras a ser rey y sacerdote de nuestro Dios. Así es que, hermano, aunque tú veas a mucha gente rebelarse, Salmo 2, tú no. Tú refúgiate en el Señor. Y entiende una cosa, el poder del reino está entre nosotros. Está entre nosotros. Y cuando ese poder tenga que ser utilizado, aparece. No aparecerá esporádicamente, no, es porque aparece porque es legal. Tiene que aparecer ese poder. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sale? Entonces vamos a orar un momento, hermano. Yo le quiero pedir que en esta mañana deje que el Espíritu Santo haga la obra en su corazón y que su oración sea una oración de reino, hermano, donde usted entienda que Jesús reina, que Jesús gobierna, hermano. Fue vencido el diablo está vencido. No, pero aparece y hermano, tuve un sueño donde me dice, te voy a matar. Sí, está bien. Sí, pero a ver, hermano, entiéndame una cosa. Esa es esa práctica del diablo todo el tiempo. Pero cuando tú lees Apocalipsis, hermano, ahora, ¿quiere que le diga una cosa? Me voy a adelantar un poquito, pero para que usted entienda. Vendrá un tiempo, que es al final de los tiempos, donde el diablo se le permitirá
volver a gobernar a todos, sin impedimentos, pero será por un breve tiempo. Eso es lo que dice Apocalipsis, lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ahorita, mientras no venga ese momento, mientras no diga Dios, ahora, hermano, el diablo, hermano, en cierta manera, y sí, no en cierta manera, en realidad el diablo está atado. Sí, pero ¿cómo está atado, hermano? Si anda por ahí. Hermano, si no estuviera atado, tú y yo no hubiéramos podido conocer a Jesucristo y ser librado de sus garras. Porque dice el Señor Jesús: ¿cómo saquearás al hombre fuerte si primero no lo atas? Primero lo atas y luego le saqueas. Hermano, nosotros le pertenecíamos al diablo. No piense que mi familia, va a decir, ustedes diabólicos, no. Todos éramos hijos del diablo. Y el Señor nos arrebató de su mano, nos compró, dice, nos arrebató de su mano. ¿Cómo pudo hacerlo? Primero ató al hombre fuerte. Primero ató al diablo. El diablo está atado. Por eso le podemos andar saqueando almas, hermano. ¿Ya le captó? Por eso podemos saquear almas. Por eso le predicamos a la gente y la gente se convierte. Por eso hay familias que empiezan a creer en Jesucristo. Y si tú eres una de ellas, bendito Dios. El Señor te está librando de las garras del diablo. Ojo, eso significa que el diablo está derrotado y está atado. Vendrá un tiempo donde lo van a soltar. Breve tiempo, por cierto, para el final de los tiempos. Pero ahorita, Jesucristo reina.